Hola, mi nombre es Ray Marfil y hoy quiero compartir contigo, quiero hablar contigo sobre cómo desarrollar tus habilidades de liderazgo. Si me has seguido desde hace un tiempo, tal vez te preguntas, oye Ray, ¿por qué estás hablando de liderazgo y por qué vas a empezar a hablar de temas de negocios y empresariales? Verás, desde mi perspectiva, es imposible separar la persona de los demás aspectos de su vida. Es decir, tú sigues siendo la misma persona cuando eres deportista, cuando eres mamá, cuando eres papá, cuando eres hermano, cuando eres profesionista, cuando eres cualquier aspecto de tu vida, tú sigues siendo la misma persona. Es más, esa persona que tú eres, pues en realidad es la base de todo lo que haces en tu vida. Entonces, ¿por qué voy a hablar de negocios? Porque es un tema que me apasiona, es un tema para el que me he preparado por mucho tiempo en mi vida. Me dedico a dar talleres de capacitación para empresas y bueno, pues por eso creo que es importante integrarlo también a lo que estoy haciendo y todo este tema de autoconocimiento, de autoestima, de amor propio, porque me parece que somos seres humanos complejos, pero también completos y plenos. Y hoy quiero hablar contigo sobre el liderazgo. Pero no va a ser un tema de liderazgo general, de oye, y el líder, esto es lo que debe ser, y de esta manera vas a poder ser un mejor líder, etcétera, sino todos los temas empresariales o de negocios que voy a estar tratando van a estar enfocados en cómo tú puedes aplicar esta información para mejorar tu desempeño en el trabajo. Perdón, es decir, cómo tú puedes tener habilidades o desarrollar tus habilidades de liderazgo para desarrollar un mejor trabajo y a lo mejor ni siquiera tienes que ser un directivo o acá o el dueño de la empresa o algo así, sino simplemente desde tu lugar de trabajo, ¿no? El puesto que tengas, pues tienes tal vez ciertas personas a tu cargo, tal vez tienes que encargarle a otras personas o a otros proveedores pues ciertas cosas de la empresa, tienes que hacerte responsable de tu área y de, bueno, lo que tienes que entregar y todo esto. Y esas habilidades de liderazgo y desarrollarlas te van a ayudar a desempeñar un mejor papel en tu día a día. Y definitivamente a que te reconozcan más, a que puedan ver que pues, eres una persona capaz y que está aportando mucho a la empresa, que eventualmente se va a reflejar pues en un mejor sueldo, a lo mejor un mejor puesto de trabajo y mejor calidad de vida. ¿Ok? Entonces comenzamos y lo primero que quiero mencionar es la diferencia entre el líder que nace o el líder que se hace. Por mucho tiempo me pregunté si los líderes nacían, ¿no? Personas nacían siendo líderes con estas capacidades, con esta, digamos, carisma, no sé, que te dicen algo y te inspiran y te motivan a crecer, a lograr cosas espectaculares, o si eran habilidades o un conjunto de habilidades que podíamos aprender a hacer durante toda nuestra vida, ¿no? Desde mi experiencia, todo lo que he aprendido, eh, todas las teorías, bueno, no todas, pero muchas de las teorías, incluso las personas que conozco y que he acompañado en el proceso de coaching personal o profesional, y las veces que he hecho consultoría a las empresas en trabajo en equipo, en liderazgo, en diferentes temas, y bueno, también las veces que yo he sido empleado de una empresa, donde yo he trabajado en empresas, he encontrado lo siguiente. Los líderes, sí, definitivamente hay algunas personas que nacen con esta vocación de guiar, con esta misión de vida que los impulsa, que los motiva, que tienen una serie de características, ¿no? Como capacidad para hablar en público, esta energía como magnética que atrae a las otras personas, esta forma de hablar, etcétera, que ya lo traen. Esta certeza, esta confianza, que tú los ves caminando por la calle y piensas lo que ella diga, o sea, eso es lo que ella diga, yo lo voy a hacer sin dudarlo.
porque denotan esta certeza, esta confianza, esta seguridad en todo lo que están haciendo y todo lo que te dicen. Una de las herramientas que más me gusta utilizar y que siempre utilizo en mis capacitaciones es la parte de los enneagramas de la personalidad. Específicamente en esta herramienta, la personalidad número 8 es específicamente el líder. Durante toda mi vida profesional, cuando he estado consciente de esto, he encontrado a muy pocas personas, puedo contarlas, no más de 3, 4, 5 personas que tienen esta personalidad número 8 de los enneagramas y son líderes natos, o sea, traen todo esto que te acabo de describir, lo traen como integrado, como cuando vinieron con el programa instalado para poder ser buenos líderes. De resto, he trabajado con directivos, ejecutivos, con empresas de Estados Unidos, de España, Latinoamérica, México, universidades, etcétera. Todas las demás personas que se encuentran en un puesto directivo, administrativo, a un puesto elevado en la jerarquía de la empresa, son personas que no tienen esta personalidad de liderazgo, es decir, no son líderes natos, pero que sus capacidades y digamos, intelectuales, los resultados que le han dado a la empresa, sus ganas de aprender, sus ganas de capacitarse, sus ganas de salir adelante, los han llevado a estar en esos lugares, en estos puestos, ¿no? Y se han formado y se siguen formando para ser mejores líderes. Entonces, respondiendo a la pregunta si ser líder, para ser un líder se nace o se hace, la respuesta es sí a las dos cosas. Hay personas que nacen con esta habilidad de liderazgo ya toda como impresa, instalado en su sistema, y hay personas que tienen que desarrollar estas habilidades de manera consciente, pero también es posible con la práctica poder llegar a ser un buen líder. Y llevando a esto, quiero también hablar sobre el liderazgo natural y el liderazgo formal. El liderazgo formal es el que te da la institución. Tú entras a trabajar a una empresa y te contratan y eres el director de marketing, eres el director de ventas, eres el director de, no sé, de cobranza, lo que sea. Ese puesto directivo te da una estructura que tiene a un conjunto de personas que son la gente que está a tu cargo, ¿no? Este tipo de liderazgo formal también puede aplicarse en temas como el ejército, por ejemplo, ¿no? Que están los capitanes, generales, etcétera. Y cómo esta estructura de la organización es una jerarquía donde hay rangos más altos y más bajos y pues el líder principal, el líder máximo, digamos, es el que está más arriba en esta jerarquía. Por lo general, ¿qué es lo que sucede con este tipo de liderazgo formal? Como el puesto es el que te da la autoridad, entonces muchas veces las personas que llegan ahí no tienen estas habilidades blandas para poder comunicarse, para poder resolver conflictos, para negociar, para tener escucha activa y escuchar las preocupaciones de las personas. No tienen esta empatía, les hace falta muchas habilidades. Y yo estoy seguro que si actualmente en tu trabajo no tienes a un jefe que odias, estoy seguro que en algún momento de tu vida, en algún momento que has trabajado en alguna empresa, has pensado, este tipo o esta tipa, pues yo no sé cómo llegó a este puesto si claramente pues no es un buen jefe, no es un buen líder, no nos inspira, no nos motiva, solamente nos amenaza, nos dice, nos descuenta horas, nos aplica penalizaciones y castigos, etcétera. Y no es una persona que esté enseñando con el ejemplo, no es una persona que nos ayude a crecer, que nos inspire a lograr las metas de la empresa o de la organización. No, simplemente es alguien que está ahí, que utiliza el poder de su puesto
para dar órdenes y para dirigir a las personas, haz esto, haz lo otro, mueve aquí, mueve allá, y si no se hace cuando y en el momento que él quiere, entonces vienen todas las consecuencias. Estoy seguro que en algún momento tuviste o tienes un jefe de esa manera, ¿no? Yo tuve varios de ese tipo. ¿Y qué es lo que pasa? Y te lo comento para que pongas atención y no te pase, ¿no? Y si estás y tienes ese puesto de trabajo donde tienes este liderazgo, puedas poner atención y, bueno, dirijas, e inspires y seas un mejor líder de las personas que colaboran contigo. Por lo general, en esta estructura de la organización, vamos subiendo de rango o de puesto de acuerdo a los méritos que hacemos todos los días. ¿Qué sucede? Tú entras a la empresa y por lo general tienes un puesto más o menos, o sea, un puesto de entrada, un puesto bajo, un puesto básico de entrada a la organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, los restaurantes, que tengo algo de experiencia en ese tema. Si tú entras a trabajar a un restaurante, por lo general las personas que entran a trabajar al restaurante empiezan como garroteros, que son las personas, en México se le llama garrotero a la persona que va y recoge los platos sucios y recoge todo cuando ya se terminó de utilizar en la mesa. Después de ese puesto, por lo general sigue como mesero. Te vuelves mesero, ya eres el que encargado de la mesa, eres el que lleva la comida y está pendiente de que las personas tengan su comida. Después de ese puesto puedes subir a supervisor de turno, por ejemplo. Entonces ahí ya tienes que hacerte responsable de ciertas personas, o sea, de los meseros y de los garroteros que están trabajando en tu turno. Después de ese puesto a lo mejor subes a gerente, ¿no? Un poquito más arriba, y a lo mejor de ahí subes a gerente del restaurante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú entraste a trabajar de garrotero, tenías todas las ganas, estabas trabajando, pero es un puesto que requiere habilidades técnicas, es decir, habilidades donde tú tengas motivación, tienes ganas de hacer las cosas, prestas atención, escuchas, eres capaz de tomar las órdenes correctamente, de estar pendiente de las personas, incluso a lo mejor tienes un poco de esas habilidades personales donde hablas, eres amable, eres buen vendedor para ofrecerle una entrada, una cerveza más, etcétera. Pero conforme vas subiendo de puesto, las habilidades van cambiando y dejan de ser, y eso aplica para todas las organizaciones, dejan de ser actividades y habilidades técnicas, o sea, de solucionar un problema específico, y empiezan a convertirse más en habilidades de estrategia, de planeación, de organización, de tener visión para lo que viene. Oye, viene Navidad, hay que comprar más comida, hay que contratar a más meseros porque seguramente en la Navidad es una época fuertísima y necesitamos más personal para poder atender a todas las personas que van a venir a comer con nosotros. Cuando eras mesero, pues eso no te preocupaba. Cuando eras garrotero, eso tampoco te preocupaba. Pero cuando eres gerente del restaurante, ya tienes que empezar a preocuparte por la comida que se va a comprar, tienes que empezar a preocuparte por lo que sucede en la cocina, tienes que empezar a preocuparte por más cosas en tu área. ¿Qué es lo que sucede en este caso? La persona sube, la capacitan un poco, muchas empresas ni siquiera los capacitan, y van subiendo y van subiendo y subiendo, y llega un punto en el que el puesto ya no es suficiente solamente las ganas de hacer las cosas bien y de trabajar mucho tiempo. Empiezas a necesitar habilidades blandas. Y esas habilidades blandas son habilidades como comunicación efectiva, ¿no? Poder escuchar a la otra persona, entender qué es lo que quiere y poder darle una solución a sus problemas en lugar de gritarle y regañarle y hacer un problema. A lo mejor es resolución de conflictos con el cliente, ¿no? Para que llegue un cliente molesto, oye, ¿cómo puedo negociar con él? ¿Cómo puedo escucharlo activamente para poder entender exactamente cuál es el problema y darle una solución? ¿Cómo puedo negociar para llegar a un acuerdo entre las dos partes y poder, pues a lo mejor ofrecerle un descuento, a lo mejor ofrecerle una promoción, algo para poder solucionar este problema? Y ahí es cuando llega el límite de la persona. Porque si la persona no se sigue preparando, la persona no es este líder nato que ya tiene estas habilidades como instaladas en su sistema, entonces empieza a fallar. Y nos encontramos
a estos jefes, a estos directores, estas personas que están en puestos de decisión, de directivos en una empresa, que no son capaces de guiar, no son capaces de inspirar, que solamente utilizan la estructura de su puesto para dar órdenes y dirigir y regañar, pero no están inspirando, no están motivando, no nos están llevando a ningún lugar para avanzar. Por otro lado, tenemos a los líderes naturales. Y los líderes naturales son estas personas que a lo mejor no tienen esta personalidad número 8, ¿no? Como de la que te hablaba al principio en los eneagramas. Pero son personas que con lo que hacen nos motivan y nos inspiran a seguirlos. Y un buen ejemplo de esto podría ser algún influencer en redes sociales que a lo mejor te gusta mucho pues cómo sigue sus sueños. Por ejemplo, yo sigo a Alan por el mundo, por ejemplo, que a mí me encanta porque puedo ver muchos lugares que a lo mejor, pues, bueno, que evidentemente no conozco, pero pero también me recuerda que la vida no solamente es trabajar, que también hay cosas como conocer otros lugares, aprender de otras culturas y que vale la pena también, pues no dedicar toda tu vida a viajar como él, porque eso no es para mí, evidentemente, pero sí, pues a lo mejor una vez al año visitar un país diferente y estar allí y ver y conocer y todo eso. Alan por el mundo, en este caso, para mí, es un líder de opinión en ese espacio. Entonces yo sigo lo que hace, veo sus videos, porque a mí me inspira a soñar en conocer otros lugares, ir y conocer otros lugares, visitar otros lugares, tener otras experiencias y salir de pues, mi área de confort o mi zona de confort, donde a lo mejor es trabajar y estar haciendo cosas aquí en la ciudad donde vivo, etc. Eso es un liderazgo natural. Lo interesante es que no tiene que ser algo que te motive, o sea, no tiene que ser un influencer de motivación, de inspiración o una persona que hable de desarrollo personal ni nada de eso, no. Puede ser cualquier cosa que a ti te guste, que tú digas, pues mira, yo soy, pues no sé, fotógrafo y esta persona que estoy siguiendo es un fotógrafo de paisajes que toma unas fotos espectaculares y cada vez que yo veo sus fotos, me motiva, me inspira para salir y tomar mis propias fotos, para tomar más cursos, para aprender más, para practicar más y subir mi nivel en fotografía. ¿Okay? Cuando empezamos a hablar de liderazgo, este liderazgo de muchas maneras nos pone frente al reflector, nos pone frente a la cámara, frente a personas, frente a nuestros compañeros de equipo, etc. Y cuando estamos enfrente del reflector, cuando tenemos que dar la cara, empieza a suceder algo muy interesante que se llama síndrome del impostor. Empezamos a dudar si realmente tenemos la capacidad de poder lograr las metas que nos han pedido la organización, si vamos a poder llevar adelante al equipo de trabajo, si vamos a poder lograr las metas de venta del mes, si vamos a poder lograr contratar a las personas que se necesitan para que la empresa siga creciendo, y empezamos a dudar de nuestra propia capacidad. El síndrome del impostor es algo que sucede a todas las personas y sucede cuando nos salimos de nuestra zona de confort, cuando empezamos a hacer o tenemos que hacer algo que no estamos acostumbrados, que no sabemos si vamos a poder hacerlo y estamos como que empiezan estas dudas de ¿será que voy a dar la talla? ¿Será que igual se dan cuenta que no sé tanto? ¿Igual se dan cuenta que no puedo hacerlo? ¿O qué va a pasar? Entonces empiezan todas estas dudas. Para eso, esa es una de las razones por las cuales quería compartir esto contigo, de cómo desarrollar estas habilidades. Porque si bien sentir inseguridad en ciertos aspectos de nuestra vida y sentir que de repente no vamos a dar la talla en algunos otros,
es completamente humano, todos sentimos esa inseguridad en algún momento de nuestras vidas. También es cierto que podemos prepararnos, podemos aprender, podemos estudiar, podemos preguntar para estar listos y seguir avanzando y seguir venciendo estos retos que nos trae la vida. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso, y mi recomendación es que hagas un análisis de tus habilidades de liderazgo. Que seas muy honesto contigo para poder revisar y reconocer exactamente cuáles son tus puntos a favor. A lo mejor eres muy bueno hablando en público, pero no eres muy disciplinado. A lo mejor eres muy organizado, pero en la parte de motivación no se te da mucho. Entonces, poder tomarte un momento para decir, bueno, estoy en un puesto directivo o mi trabajo requiere que yo trabaje en equipo con otras personas, tomar decisiones en mi trabajo, en mi vida, en mi familia. ¿Cuáles son mis habilidades como líder? ¿Qué es lo que me sale muy bien y qué otras necesitan más atención? Para saber cómo apalancarte en las que sí eres muy bueno, ¿no? Basarte en ellas, enfocarte en ellas para seguir creciendo, pero también dedicar tiempo para desarrollar esas otras que todavía falsean, todavía no están al 100%, ¿no? Y para eso te quiero compartir unas características de un buen líder. La primera es honestidad y compromiso. La segunda es creatividad para resolver los problemas. La tercera es un compromiso con el objetivo del equipo. Es decir, si yo propuse que vamos a ir hacia ese camino, entonces yo soy el más comprometido en hacer todo lo necesario para poder alcanzar. Número cuatro, habilidades de comunicación. ¿Cómo vas a poder compartir la misión, el objetivo y por qué estamos trabajando y estamos luchando y estamos avanzando si no eres capaz de comunicarlo y mucho menos eres capaz de comunicarlo de una manera en la que las otras personas se sientan motivadas e inspiradas para hacerlo? Número 5, tener pasión y entusiasmo. Creo que nada inspira más a las demás personas que cuando haces algo y lo haces con todo el amor del mundo, con toda la pasión del mundo, con toda la convicción del mundo. Si tú te fijas en las personas que te inspiran, las personas que tú dices, las ves en redes sociales, ves sus videos, etcétera, dices, o sea, yo quiero ser como esa persona porque esta persona está haciendo algo que le encanta, algo que lo motiva. Me encantaría ser así. La siguiente es enseñar con el ejemplo. Esta es importantísima porque es la diferencia entre este jefe que solamente da órdenes y dice levanta, recoge, barre, arregla, llama, cambia, no sé, termina, y la persona que es capaz de enseñar con el ejemplo. Y que si el piso está sucio y de repente la persona de limpieza está ocupada haciendo otra área, pero el piso está sucio, es capaz de tomar una escoba y sin importar que sea el director del área y que esté ganando muchísimo dinero al mes, pueda limpiar esa parte si eso es necesario. También enseñar con el ejemplo significa llegar a tiempo, cumplir tus horas de trabajo, hacer tus objetivos. Si dices algo que vas a, o sea, si tú dices, bueno, yo me comprometo a hacer esta parte, hacerla. Eso es enseñar también con el ejemplo. Número 7, se preocupa por las demás personas. Verás, en mi experiencia, el trabajo de equipo solo funciona o funciona de la mejor manera, mejor dicho, cuando hay un intercambio parejo entre todas las partes. Es decir, yo pido
pero me comprometo a dar también mi parte para el crecimiento del equipo. Y la otra persona pide, pero también se compromete a dar su parte para el crecimiento del equipo. Bajo estas circunstancias es la mejor manera de que todos entreguemos algo, pero también recibamos algo a cambio y sintamos que lo que estamos dando es algo que es recíproco. Estoy recibiendo tanto como estoy dando. Y para mí esto es un intercambio justo. Por eso voy a seguir haciendo lo necesario para que esto siga avanzando y siga creciendo. Porque entiendo que mientras más doy, más recibo a cambio. Luego, reconoce el esfuerzo de los miembros del equipo. ¿Alguna vez te ha tocado que hiciste algo, le dedicaste tiempo, te esforzaste, hiciste lo mejor que pudiste, o de repente tuviste una super idea así fantástica que salvó el día en la empresa, y de repente llega tu jefe y se lo plantea al director general de la empresa como si hubiera sido su idea? ¿Qué es lo que sientes cuando esto sucede? O incluso si no te ha pasado, de repente esto pasa muy común en las películas o en las series y todo eso. ¿Qué es lo que sientes por dentro? Dices, oye, me estás traicionando. O sea, esto es una falta de respeto hacia mí y de reconocer mi valor en la empresa y lo que estoy aportando. Entonces, este reconocimiento de la otra persona, de tu jefe, o tu liderazgo, o sea, líder de esa área, reconocer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de las personas que colaboran contigo, es algo básico. Porque las personas tenemos esta necesidad de sentir que valemos y que aportamos a la sociedad o a las otras personas. Entonces, si tú no estás reconociendo el valor de lo que aportan estas personas a tu equipo, entonces estas personas probablemente no saben que son importantes para el equipo, que son importantes para la empresa. Y hace un rato leía unas estadísticas sobre estos temas y decía que una de las mayores causas por las cuales un trabajador capaz, que está desempeñando un buen puesto en una empresa, renuncia a su puesto, es porque se siente que no es valorado en la empresa. Entonces, como líder, puedes empezar a valorar a estas personas. La número 9 es delega a las actividades a tu equipo. Cuando creamos un equipo de trabajo, lo ideal es que escojamos a personas que tengan habilidades en ciertas áreas que sean mucho mejor que nosotros. O sea, imagínate que tienes una empresa y tú dices, bueno, voy a contratar a un contador. ¿De qué sirve que contrates a un contador y tú eres abogado, por ejemplo? ¿Y de qué sirve que contrates a un contador que tú sabes más que él? Evidentemente no es un muy buen contador, porque si tú eres abogado y sabes muchísimo más que el contador en temas fiscales y todo eso, ¿cómo esta persona va a aportar al equipo en temas fiscales? ¿Cómo tú podrías confiar en su opinión si sabes que tú eres mejor que esta persona en otro tema que ni siquiera es tu especialidad? Tener esta capacidad, y los líderes tienen primero la capacidad de escoger a personas que en esa área específica tengan habilidades mucho mejores y mayores y más conocimientos que ellos, porque el líder no se siente amenazado por los conocimientos de la otra persona. Al contrario, es capaz de reconocer las habilidades de la otra persona y poder aprovecharlas para que el equipo siga creciendo. Entonces, delegar viene de reconocer que esta otra persona tiene capacidades y conocimientos superiores a los tuyos en esa área específica y que sin duda hará un mejor trabajo. Y por último es retroalimentar de forma positiva. Si tienes a un jefe que te grita,
que te regaña, que te descuenta el día, que te hace cosas, que te hace sentir menos, etcétera, definitivamente lo último que piensas que es esta persona es un buen líder. Porque sabemos que un buen líder es capaz de ver nuestras áreas de oportunidad y decirnos de una manera constructiva cómo mejorar para que podamos seguir creciendo. Y desde la otra perspectiva, la perspectiva del líder, ver a una persona que no está desempeñando sus habilidades como deberían ser para aportar al bien común, también puedes ver que es un eslabón que está trazando el desarrollo del equipo. Entonces, ir a gritarle y hacerlo sentir menos, etcétera, pues tú sabes que no va a resolver ese problema. Al contrario, lo más probable es que se vuelva aún más grande. Entonces, tener esta habilidad de retroalimentar de forma constructiva hará que la persona pueda ver esta área de oportunidad, pueda reconocer que está realizando cosas que no están saliendo adecuadamente, pero que con tu guía y a lo mejor capacitación, a lo mejor algo diferente, puede aprender a salir adelante. Y por último, bueno, ya ahora sí para terminar, ¿cómo podemos desarrollar esas habilidades de liderazgo? Aprende a seguir. Un líder es capaz de reconocer las habilidades de las demás personas y reconocer que son muy buenos haciendo esa parte que les corresponde. Entonces, aprender a seguir significa que si tú contratas, y volvamos al tema del contador en tu empresa, si tú contratas a un contador porque es experto en temas fiscales, cuando tú tengas una duda o haya algo que solucionar, a lo mejor pagar los impuestos de la empresa, déjalo hacer lo que él o ella están proponiendo. No por ego trates de imponer tu voluntad, etc. Simplemente escucha y utiliza los consejos que esta persona, que es experta, te está dando. Número 2, sé congruente con lo que haces y lo que dices. Creo que uno de los elementos de los que menos se hablan cuando estamos discutiendo trabajo en equipo, es la honestidad de las personas. Recuerda que el trabajo en equipo, el trabajo en la empresa, el liderazgo, todo esto, son o sucede entre personas. Y cuando una persona te miente, cuando una persona no dice que hace una cosa y luego hace otra, y no se hace responsable por las consecuencias de sus actos, tú desconfías de esa persona. Pierde esa confianza que tal vez tenía. Y si este trabajo en equipo está basado en personas, imagínate tener un equipo de trabajo donde los miembros o las personas que lo forman, que lo conforman, no confían entre ellos mismos. Entonces, por eso es importante que si tú estás en esta posición de liderazgo, seas una persona congruente con lo que dices y lo que haces. Luego, capacítate todo el tiempo. Y esto no importa si eres de estos líderes naturales que nacieron con todas estas características, o eres una persona que ha estado avanzando y ha estado con su capacidad, ha estado creciendo en la empresa, no importa. Desarrollar habilidades nuevas, aprender cosas nuevas, es algo que siempre te va a ayudar a seguir creciendo, a seguir desarrollándote en la empresa. Entonces, dedicar media hora al día, 1 hora al día para leer artículos de una revista, para aprender cosas nuevas, para tomar un curso, para tomar un diplomado, para meterte una maestría, para seguir desarrollándote, será la clave y la base de tu crecimiento dentro y fuera de la empresa. Número 4,
encuentra a un mentor. Este mentor no tiene que ser una persona que esté contigo todo el tiempo. Un mentor, y existen mentores que tú los puedes ver y puede ser un autor de un libro, puede ser algún conferencista famoso, puede ser alguien que esté muy especializado en el tema que tú quieres aprender. Eh, claro, por supuesto, si tienes el dinero, la capacidad o ya se puede separar una parte de tu dinero o un presupuesto para pagarle a una persona que esté en un lugar más alto que tú en esa área específica de tu vida, definitivamente va a ser mucho mejor, porque la curva de aprendizaje va a ser mucho menor. ¿A qué me refiero con esto? Si tú no tienes a alguien que te esté guiando hacia dónde ir y cómo vencer esos obstáculos que ya están, que van a surgir en el camino, porque ellos ya hicieron eso, ya tienen la experiencia, va a ser mucho más largo y te va a costar mucho más tiempo y dinero los errores que vas a ir cometiendo en el camino mientras vas llegando a ese lugar. Un mentor eso es lo que hace, te va guiando, te va aconsejando en tu camino, en qué hacer, en qué no hacer, ante esta disyuntiva, ¿qué puedo hacer esto, puedo hacer lo otro? ¿Qué me recomiendas? Basándose en su experiencia, darte un comentario. Buscar este mentor te va a ayudar a reducir el tiempo en el que vas a aprender, y aunque al principio tú puedas pensar, es que me va a costar mucho dinero pagarle a una persona para que me guíe, para que sea mi mentor, probablemente lo que te va a costar en tiempo y en dinero, porque vas a cometer errores que te van a costar dinero indudablemente, será mucho más alto, ¿no? Y por el otro lado, como te mencionaba al principio, si estás empezando y no tienes esta capacidad o no tienes el dinero para poder hacerlo, puedes seguir a otra persona que te inspire, comprar sus cursos en línea, comprar sus libros, si viene a tu ciudad, tomar un taller con esta persona, leer sus artículos en el blog y empezar a empaparte de los conocimientos que tiene esta persona. Y por último, dedica tiempo a tu desarrollo personal. Verás, la mayor lección que he obtenido estos años sobre liderazgo es que lo que podemos dar a los demás es lo que podemos darnos a nosotros. Es decir, si yo soy capaz de ser honesto conmigo mismo, de reflexionar en mis áreas de oportunidad, pero también en las cosas buenas que tengo, y soy capaz de escucharme y darme el tiempo que yo necesito, también puedo hacerlo con las demás personas. Entonces, si yo soy capaz de escuchar lo que necesito, cuando llega una persona de mi equipo de trabajo y me dice, oye, mira, tengo este problema, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo solucionar aquello? Yo, como puedo darme esto a mí, me voy a tomar, aunque esté haciendo algo muy, muy urgente, muy importante, podré darle 5 minutos, 10 minutos a esta persona para realmente escuchar lo que me viene a decir, para que realmente me detenga y pueda escuchar sus problemas, sus preocupaciones, de dónde viene y qué es lo que necesita para poder solucionarlo y seguir aportando a la empresa, para poder seguir creciendo, para poder seguir haciendo su trabajo. Si yo no puedo escucharme a mí mismo, lo más seguro que va a pasar es que le voy a decir que no tengo tiempo, le voy a decir que es una tontería lo que me está diciendo, que no es importante para la empresa que vaya a ser papá o mamá y lo que sea, o sea, y empezamos a hacer cosas que no aportan al crecimiento de la empresa o de la organización. Por eso, cuando tú dedicas tiempo para tu crecimiento personal, te vas a convertir en una mejor persona, pero también te volverás un mejor papá o una mejor mamá, te volverás una mejor hermana o un mejor hermano, y te volverás también un mejor amigo y, por supuesto, te convertirás en un mejor líder.
Gracias por haberme acompañado, espero que te haya gustado. Te pido que compartas este video a las personas que tú crees que les pueda servir, ¿no? Recuerda que el líder no tiene que ser tener un puesto directivo, todos somos líderes en algún momento o en alguna etapa de nuestras vidas o del día, por ejemplo. Sígueme en redes sociales, me encuentras como Ray Marfil y gracias por haberme acompañado.